Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org. Señor, te agradecemos por la oportunidad de estar juntos otra vez. Gracias porque tú eres el gran yo soy, el Dios que está en control absolutamente de todo lo que está pasando en nuestras vidas. Háblanos en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra que nunca regresa a ti vacía. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice: amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, y mientras se sienta, mira a su vecino, el que le cae bien y el que no le cae bien, y dígale: vecino, yo no sé tú, pero Dios tiene una cita contigo hoy. Yo no sé tú, pero yo creo que Dios tiene una cita contigo en este día. Bienvenidos a la Iglesia La Fuente, a cada uno de ustedes que nos visita. Si no he tenido la oportunidad de conocerlo, mi nombre es Joe, soy el pastor de la iglesia. Y en esta iglesia una cosa es cierto, que estudiamos la Biblia, la indestructible, incorruptible palabra de Dios, y le damos gracias a Dios por esa oportunidad de compartir su evangelio. Y en esta mañana quisiera entrar a la materia que tenemos, al mensaje que tenemos en esta mañana. Si usted tiene su Biblia, prepárese. Si usted necesita una Biblia, hay Biblias allá atrás. Donde está donde depositamos nuestros diezmos y ofrendas. Allá hay una mesita con unas Biblias, pero agarre su Biblia, tráigala, y si no, electrónicamente. Siempre tenemos la oportunidad de abrir este libro tan precioso que está lleno de esperanza y de restauración para nuestras vidas. ¿Qué? Resulta que un famoso guitarrista le pusieron a ofrecer un concierto en algún país de África, y aceptó. Tiempo tomó el avión, y cuando sobrevolaba la selva, se estrelló en medio de la selva. Solo sobrevivieron el guitarrista y su guitarra. Estamos aquí, el guitarrista y su guitarra. Al rato dice la historia que al rato se le acercó un león con cara de hambriente, y luego otro y otro y otro y otro. En ese momento él se acordó de que había leído que la música calmaba a los animales, y muy nervioso se puso a tocar una canción. Los leones se calmaron, se acostaron a su alrededor, y el músico se tranquilizó pensando que se había salvado de morir, cuando de repente de entre los árboles salió un león furioso y se comió al guitarrista. Y uno de los primeros leones le dijo al otro: ¿ves? Te dije que el sordo nos iba a arruinar el concierto. Muchos de ustedes lo van a agarrar después del servicio, ¿ok? Pero ¿por qué? ¿Por qué esa historia? ¿Por qué esa historia? Porque creo que todos tenemos que estar en la misma misión. Todo como iglesia, todo pueblo como cristianos, debemos estar en el mismo canal. Debemos saber cuál es la misión de nuestra iglesia, cuál es la misión de nuestras vidas. Aquí en la iglesia The Well Community Church, y somos el ministerio en español de la iglesia The Well Community Church, nuestra misión es bien fácil: es ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario. Esa es nuestra misión, es conectarnos, guiarnos a la cruz. Y también sabemos que debemos vivir en comunidad, que una vida sin comunidad es una vida peligrosa. Una vida sin que yo tenga una persona de darle las cuentas es bien peligroso. Y entonces, como iglesia y como ministerio, nos comenzamos a preguntar: ¿puede haber un proceso en nuestro caminar con Cristo en el cual nos puede ayudar a vivir una vida en libertad? Porque la Biblia dice que soy libre. Amén. ¿Cuántos creen que somos libres? Pero ¿libre de qué? Y comenzamos a evaluar como iglesia cómo podemos tener un proceso que puede ayudar a las personas a vivir, a disfrutar. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. Pero la realidad de esto es que la mayoría de nosotros nunca experimentamos una libertad total. Nunca experimentamos la libertad del pecado. Nunca experimentamos la libertad. Somos esclavos a nuestra manera vieja de vivir. Entonces comenzamos a pensar y mirar y buscar la voluntad de Dios, donde esta libertad, donde podemos practicar, vivir en luz para experimentar la libertad, como dice Santiago. Santiago 5:16 dice algo muy importante, algo libertador, algo que nos libra, algo que nos saca de las tinieblas, algo que tiene el poder para librarnos de las cadenas del pecado, porque la Escritura, como hemos establecido, dice que somos libres.
Pero Santiago nos dice, Santiago 5:16, confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados, dice. En otras palabras, cuando yo vivo en comunidad, cuando hay un proceso en mi vida de darle las cuentas a las personas, cuando hay un proceso en mi vida donde yo estoy confesando diariamente mi vida a las personas alrededor, primero a Dios y a las personas alrededor mía, yo soy libre. Y comenzamos a mirar y para muchos de eso no es algo atractivo lo que vamos a hablar en las próximas 8 semanas que viene. Normalmente, si se ha dado cuenta, hemos estado en el libro de Apocalipsis. Alguien, somebody got it, okay? Somebody got it, okay? Solamente estoy chequeando que está aquí porque físicamente podemos estar aquí, pero nuestra mente y nuestro corazón, check out. Chan, chan. ¿Estamos aquí? Ok, estamos, okay. So, no estamos en Génesis. Vamos a pausar el libro de Génesis porque hemos estado leyendo capítulo por capítulo de Génesis, mirando los patriarcas, miramos la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pausamos, ahora terminamos con Jacob. En el invierno vamos a regresar a José. Pero ¿qué vamos a hacer este verano? Vamos a mirar los cimientos o un proceso de discipulado que hemos establecido en nuestra iglesia para ayudarle a usted a crecer. Y aquí hay hermanos que están en entrenamiento ahorita. Hermanos que se han movido de creyentes a discípulos. ¿Estamos aquí? Porque la última vez que yo miré la Biblia, Mateo 28 nos dice, id pues y hacer ¿qué? Discípulos. No nos dice que hagamos fanáticos, porque la iglesia de Jesucristo, sea que usted va a los pentecostés, a los bautistas, a lo que sea, siempre está lleno de fanáticos. ¿Conoce usted fanáticos que vienen los domingos? Gloria a Dios, amén, yeah. Y se pintan la cara, Jesus, y anda con la calcomanía, Iglesia La Fuente, Fresno y todo eso. Pero nunca se mueven de fanáticos a discípulos. Y como iglesia hemos dicho que estamos comprometidos a estrecharlo a usted. Si usted viene a nuestra iglesia y cree que usted simplemente va a estar sentado y hacerse más gordo, más feo, no, ¿sabe qué? Está en la iglesia equivocada, porque lo vamos a estrechar, lo vamos a incomodar, vamos a predicar la palabra, y la palabra no la vamos a predicar a la mitad, vamos a hacer directo al punto, porque Jesucristo fue al punto directo, y Cristo quiere que tú te muevas de un creyente. Mire, muchos de ustedes, incluyéndome yo, hemos pasado 20, 30 años y nunca ha habido un cambio en nuestras vidas. Nunca hemos movido de creyente a discipulados, a discípulos. Y un discípulo, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que mira las enseñanzas de Jesús, las aplica, las vive, las practica. No solamente los domingos. Seguir a Jesús primeramente significa que has entrado en una relación personal y salvadora con Él. Entonces esto es lo que estamos invitándolos a ustedes, y muchos hermanos aquí han pasado, ya estamos en la semana número 8 de esos cimientos. Todos los jueves venimos aquí, ese proceso en el cual estamos mirando estos cimientos, estos fundamentos que si no los tenemos, si no los aplicamos en nuestras vidas, nuestra vida va a ser como la India María, ni de aquí ni de allá, vamos a estar tambaleando, ¿verdad? Nunca va a haber algo firme en nuestras vidas, nunca vamos a crecer, simplemente vamos a ser fanáticos y nunca vamos a llegar al discipulado, que es lo que Dios quiere que lleguemos. Y yo quiero invitarlo a usted que no cierre sus ojos, no se duerma en estas 8 semanas. Vamos a tener diferentes comunicadores, no solamente yo voy a predicar este verano, va a haber diferentes voces, pero siempre recordándonos de estos cimientos, de ese proceso que creemos que tiene el poder transformador para cambiar nuestras vidas, para que nuestra iglesia no sea llena de fanáticos, sino que simplemente esté lleno de discípulos que reproducen otros discípulos. ¿Estamos aquí? Y déjenme decirles, lo voy a hacer honestamente. Ustedes saben que yo no ando con rodeos, yo soy el punto aquí. Todos aquí somos discípulos de algo o de alguien. O somos discípulos de Jesús, o somos discípulos de Netflix, o somos discípulos de Jesús, o somos discípulos de iPhone, o somos discípulos de Satanás, o somos discípulos de Jesús. La pregunta que tú y yo debemos preguntarnos: ¿quién me está discipulando a mí? ¿A quién yo le he entregado y ser un discípulo cuesta? ¿Cuántos saben eso?
Cuesta ser un fanático de las películas. Cuesta ser un discípulo del alcohol. Cuesta ser un discípulo de las mujeres. Cuesta ser un discípulo de las drogas. Cuesta ser un discípulo. Entonces todo tiene un precio en la vida. ¿Cuántos saben eso? Diga conmigo, todo tiene un precio. Y entonces tú y yo cada día pagamos un precio para arrodillarnos a aquella cosa que nos está discipulando en nuestras vidas. Porque todos aquí, incluyéndome yo, somos un discípulo o de Jesús o del que temporalmente está reinando en este mundo que es Satanás. Entonces, esta mañana usted debe preguntarse, ¿a quién me estoy rindiendo mi vida? Los cimientos que hemos hablado, miramos que es una invitación, un proceso de vida que nos cambia de creyentes a fanáticos, que nos cambia de ser unos fanáticos a unos discípulos. Y todo comienza con aceptar el evangelio en un punto de tu vida. Todo comienza, este proceso de cambiar nuestras vidas de fanáticos a discípulos, comienza con el evangelio. Diga conmigo, comienza con el evangelio. Y vamos a mirar esta mañana qué es el evangelio. Pero el evangelio también no solamente es conocer a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. El evangelio también es un proceso diario. El evangelio no es un solo evento, sino una experiencia diaria. Cada día Dios nos ayuda a crecer, madurar y cambiar completa. Y llega a eso. Yo he conocido a muchos cristianos que me dicen que nada hay malo con ellos, que están bien. ¿Cómo están? Everything's fine, pastor. Todo está bien. No les creo. Nada. Hay una palabra en inglés, en español y en inglés. ¿Sabe cuál es? Baloney. Eso no sirve. Porque yo sé que siempre debes estar siempre debe haber esto en tu vida. El Señor me está restaurando y recuperando de esto y de esto. Cada día el evangelio nos enseña que Dios debe estar recuperándonos. Quiere decir que cada día yo debo estar arrodillando esto a mi vida, esta parte, esta área de mi vida, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si no se lo entrego al Señor, se lo entrego al Señor de las tinieblas. Yo no sé tú, pero yo me estoy poniendo demasiado viejo para seguir entregándole mi vida joven a un Dios falso de este mundo. Yo quiero entregarle mi vida totalmente a aquel que vivirá para siempre, aquel que está en su trono, aquel que puede transformar mi vida. Entonces, este proceso del evangelio no solamente es de que nos salva Dios de las tinieblas, pero también que Dios nos cambia diariamente y que cada día me estoy sometiendo a su voluntad en mi vida. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. También vamos a invitarte a ti que compartas tu historia. Vamos a hablar cómo comparto mi historia con las personas que están sin esperanza. También es una invitación a vivir en comunidad. Aún el llanero solitario tenía su caballo. Nadie puede vivir solo. Necesita otras personas. ¿Cuántos saben eso? Mira a tu vecino, dile, vecino, estás feo, pero te necesito todavía. Dile, estás feo, pero te necesito en mi vida. Eres mi cuate, eres mi homie y te necesito. Aunque a veces me caes gordo, pero te necesito. Te necesito en mi vida. Y y debemos aprender que yo necesito ser parte de un grupo de vida. Yo necesito ser parte del proceso de los cimientos. Yo necesito ser parte de que haya personas en mi vida que me aman suficiente a mí para hablar bien a mi vida en amor cuando yo me voy afuera de los caminos de Dios. No es que son chismosos, porque no quiero chismoso en mi vida. Yo quiero personas que me hablen la verdad, pero me la hablan y que sean nice, que no me digan, mira, qué feo te miras hoy. No, pero mira, tienes algo en tu diente, déjame ayudarte. Estamos aquí. Esa es la clase de persona que queremos ser en la iglesia. Que si miran algo en tu diente, si miran un cilantro en tu diente, te dicen, hey, ¿sabes qué? Psst, psst, ven. En silencio te dicen, en privado te dicen, eso es lo que está mal. ¿Qué? Escúcheme bien. Voy a tener que ponerlos en time out aquí. ¿Okay? Voy a llamar a los sugieres que le diga fuera. También es una invitación a vivir en libertad. Vamos a mirar este proceso. ¿Cómo se mira vivir en libertad? También es vivir con un propósito, porque hay personas que andan brincando de iglesia a iglesia, nunca hacen nada, no les gusta esto, viven sin propósito, andan tratando de realmente su vida es un caos. Mire su vida y mi vida. ¿Cómo estamos viviendo? Estamos viviendo con propósito. Sé dónde voy a ir, sé a quién le pego, o solamente a ver cómo está la corriente. Aquí en esta iglesia están ungiendo con aceite como la gallina de Kentucky Fried Chicken. No, aquí en esta iglesia no me piden diezmo, aquí en esta iglesia no me piden compromiso, entonces me voy aquí, allá.
No, yo quiero alinearme mi vida al propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Estamos aquí? So, diga conmigo, yo quiero vivir con propósito. Porque Dios me ha dado un propósito. Dios no te salva y simplemente para que tú estés ahí, te hagas más feo, más gordo. No, Dios te salva y te salva para un propósito en tu vida. Si el propósito de tu vida es tocar un instrumento y tú estás sentado, mire qué bonito canta el grupo de alabanza, me gustaría estar ahí, pero tú sabes que tienes el talento, la habilidad, pero criticas, pero nunca sirves en la iglesia. Entonces tú y yo no estamos viviendo ¿en qué? En propósito. ¿Estamos aquí, iglesia? Mira a tu vecino, el pastor está predicando de alguien que tú conoces muy bien. Hello. También Dios nos ha llamado a servir. ¿Tú sabes que Dios nos ha llamado a servir? Dios nos, otra vez, esto va a incomodar a muchas personas que por años han sido fanáticos, pero nunca se les ha pedido servir. Es interesante, cuando uno le pide a alguien que servir, ¿qué le dice? Tengo que orar, pastor. Si es la voluntad de Dios, yo voy a servir como mujer. Quiero agarrar mi zapato y hacerle. ¿Cómo que no? ¿Tú crees que Dios te va a decir que no sirvas? Pero cuando se van de la iglesia, ni oran, van, salen. Servir también es una invitación a dar. Vamos a enseñarles qué significa dar. Porque dar, ya todos se pusieron muy serios. Ay, pastor, ya era mi cuate, pero ahora me dice que tengo que dar. No. Dar quiere decir que Dios ha sido bueno conmigo y como Dios ha sido bueno conmigo, yo tengo que dar. Dar de la bondad, de la grandeza que Dios ha sido bueno. Y aprendimos esa semana en Cimientos la bendición que es de dar. También vamos a celebrar, vamos a aprender qué significa celebrar bíblicamente. Celebrar que soy libre de este pecado. Celebrar que Dios me ha sacado de las tinieblas. Celebrar que ya no soy adicto a la nicotina. Celebrar que ya no soy adicto a esto. Y celebrar que en el nombre de Jesús mis cadenas han sido rotas. Y celebrar que hay un proceso en mi vida. Pero esta mañana todo comienza con el Evangelio. Déjeme preguntar esta pregunta. ¿Qué significa el Evangelio? Aceptar el Evangelio en un punto en tu vida. En un punto en tu vida tú tienes que rendir tu vida a Jesucristo. En un punto de tu vida, porque déjeme decirle que el Evangelio, ¿sabe lo que significa la palabra Evangelio? Buenas noticias. ¿Y cuántos aquí han pasado todo el año pasado escuchando malas noticias? Que el COVID, que el Trump, que aquí, que allá, ya estoy, no más. Yo quiero escuchar buenas noticias para mi vida. Esa palabra evangelio significa buenas noticias. Y eso es importante. El evangelio todavía funciona. ¿Cuántos saben que el evangelio todavía funciona? Y voy a explicar lo que significa el evangelio. En cualquier lugar, en todo lugar, ha sido declarado en todos los continentes de la tierra, en todas las condiciones sociales, raciales, culturales y económicas que sea posible imaginar. Siempre funciona, siempre produce el mismo fruto. Despeja las tinieblas, libera a las ataduras, libera a los cautivos del pecado y imparte libertad y paz. Y eso es el evangelio. Y hay alguien esta mañana que lo ha experimentado, el evangelio de Jesucristo. ¿Está trabajando eso? Hay alguien esta mañana que ha experimentado el evangelio de Jesucristo. Emociónese un poquito, porque cuando usted entiende lo que es el evangelio, en unos minutos, la razón que no hace que nuestro corazón haga biribiribamba, ¿sabe por qué es? Porque no entendemos lo que es el evangelio. ¿Sabe lo que es el evangelio? Vamos a explicar ahorita qué es lo que es el evangelio. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Vamos a regresar la semana que viene a la segunda parte de este versículo. Es dice Colosenses 2 del 6 al 7. Dice, por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen ¿a quién? A Cristo, con profundas raíces en el firmamento, basado en Él por la fe, como se les enseñó, dando siempre gracias a Dios. Pero quiero enfocarme en la primera parte de ese versículo. Por eso, habiendo recibido a Cristo Jesús. Hay un punto en tu vida que tú rindes tu vida a Jesucristo. Pero pastor, yo no me acuerdo ese día cuando recibí a Cristo como mi Salvador. No es importante tanto que te recuerdes el día. Lo importante es esto, es el Señor de tu vida ahorita, en este momento, en este segundo. Si yo les preguntara qué es el evangelio, qué tan firme cree usted que sea el entendimiento de los cristianos acerca del contenido del evangelio, ¿cómo respondería si alguien le preguntara cuál es el mensaje que ustedes los cristianos predican una y otra vez y por qué es importante?
Si es interesante, tenemos una aplicación, si usted quiere servir en su iglesia hay una aplicación de liderazgo y una de las preguntas es, ¿qué significa el evangelio para usted? Describa el evangelio y las personas no pueden contestar esa pregunta, me pone, el evangelio quiere decir que yo vine a la iglesia a la fuente y esto, no, eso no es el evangelio. O el evangelio es que yo escuché que de mis padres, que esto, yo crecí en la iglesia, eso no tiene nada que ver. Que tú nacieras en la iglesia, que tu papá era pastor de la iglesia, eso no significa nada. Lo que significa es, ¿qué significa el evangelio para ti? ¿Cómo te ha transformado? ¿Qué es lo que crees sobre el evangelio? Déjeme darle cuando se hace una ensalada, hay diferentes ingredientes, ¿correcto? Hay los tomates, la zanahoria, aquellos que no les gustan los vegetales, voy a orar por ustedes, ¿ok? Pero a mí sí me gustan los vegetales, yo le pongo zanahoria, lechuga, todas las cosas eso. El evangelio tiene diferentes ingredientes. Para entender el evangelio, cómo nos cambia, tengo que recordarme de esto, que el evangelio comienza con Dios. ¿Estamos aquí? Diga conmigo, el evangelio comienza con Dios. The gospel starts with God. Si no comienza con Dios, entonces no es el evangelio. Si comienza con ti y conmigo, no es el evangelio. Si comienza con un predicador, no es el evangelio. El evangelio simplemente comienza con Dios. ¿Qué es este entendimiento? Que desde el principio Dios creó los cielos y ¿qué? Y la tierra, y dice que los cielos cuentan la gloria de él, dice el Salmo 19 versículo 1, y el firmamento las obras de su mano. Pablo dice en Romanos 1:20 que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen Dios los creó, varón. No dice ahí que Dios los creó mitad hombre, mitad mujer. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Los creó qué? Varón y hembra los creó. Sin importar cualquier cosa que usted piense sobre la historia de la creación, las implicaciones de esta declaración que Dios creó al mundo, especialmente que Dios lo creó a usted, son enormes. Porque Él nos creó. Dios tiene el derecho de decirnos cómo debemos vivir. Así que en el jardín de Edén le dijo a Adán y a Eva de cuáles árboles podían tomar frutos para comer y de cuáles no. Como Él es el creador, Él nos puede decir qué hacer. La creación, y se me ha escuchado decir esto mucho aquí en esta iglesia, que la creación no le dice al creador qué hacer. El creador le dice a la creación qué hacer. Cuando usted pueda crear un humano, cuando usted pueda hacer su propia tierra, cuando usted pueda hacer sus propios árboles, cuando usted y yo podamos hacer nuestro propio oxígeno, cuando tú y yo podamos hacer nuestra luna, nuestro propio sol, entonces podemos ser dioses. Mientras debemos vivir bajo la autoridad suprema del Creador Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque hay dos verdades en la vida. Hay un Dios y tú y yo no somos Él. Estamos aquí porque hay personas que se creen dioses. No, la Biblia no nos enseña. El evangelio, entender el evangelio es que todo comienza con Dios. Diga conmigo, todo comienza con Dios. Absolutamente todo. Todo comienza con Dios. Después eso nos lleva que el evangelio, si todo comienza con Dios, entonces hay un mensaje. ¿Cuál es el segundo mensaje del evangelio? Acuérdese de esta ensalada que estamos creando. El segundo es el evangelio es un mensaje acerca del pecado. El evangelio es un mensaje sobre el pecado. La Biblia llama desobediencia de los mandatos de Dios, sea en palabra, pensamiento o hecho, lo llama pecado. No lo llama un error, no lo llama es que se me chispoteó, lo llama ¿qué? Diga conmigo, pecado. Y las personas inteligentes me dicen, pastor, ¿qué es un pecado blanco y un pecado negro? Ante los ojos de Dios todo es ¿qué? Pecado. Porque tengo que aclarar eso, porque hay personas que son bien astutas y dicen, mira, yo encontré esto, yo creo que es una mentira blanca porque me lleva a este lugar bueno. No, la Biblia lo dice que es pecado. Dice que en el jardín, Adán y Eva, ellos tenían mentes y deseos que eran categóricamente opuestos a lo que Dios deseaba para ellos. Así que cayeron ¿en qué? En pecado. Deliberadamente violaron los mandatos de Dios, rompieron su relación con Él y lo rechazaron como su Señor legítimo. Y eso continúa. No solo ellos rechazaron a Dios, dice, hasta que se me aparezca Dios, yo voy a creer en Él. No, Adán y Eva caminaban con Dios.
Y todavía así se rebelaron contra Dios. Tenían su propia agenda, tenían su propia manera de pensar. Pero tú y yo no estamos solos, porque la Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos aquí, incluyéndome yo mismo, todos hemos pecado. Aún Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. La Biblia, el Evangelio es un mensaje del pecado y hay diferentes ideas sobre el pecado. Una de esas ideas es que confundimos el pecado con los afectos del pecado. Déjeme explicar esto antes de que se ponga nerviosa. ¿Qué quiere decir el pastor? Escúcheme bien. De este modo presenta el Evangelio diciendo que Jesús vino a salvar la humanidad de un sentimiento innato de culpa o despropósito o vaciedad. Que hay un vacío, si es parte, si hay un vacío sin Cristo, pero muchas personas piensan que el Evangelio es que Cristo vino simplemente para llenar ese vacío en nuestras vidas. Y ese no es el evangelio completo. Usted tiene que entender esto. También muchas personas están reduciendo el pecado a una relación rota. En otras palabras, muchos cristianos hablan del pecado como si fuera un pequeño disgusto entre Dios y el hombre, y lo que se necesita es que nosotros simplemente nos disculpemos y aceptemos el perdón de Dios. Equivocado, hermanos. La Biblia nos dice que esa imagen comunica que no hay quebrantamiento de ley, ni violación de la justicia, ni castigo justo, ni juicio santo, y tampoco hay necesidad de que un sustituto cargue con el juicio de nuestros pecados. Segunda manera de mirar el pecado es esto, confundiendo el pecado con pensamientos negativos. Hay personas que piensan que su pecado es por sus pensamientos. Otra forma de mantener el pecado es diciendo que solo es un pensamiento negativo. Deshate de tus obras viejas, piensa en grande. Dios quiere mostrarte su increíble favor si tan solo te deshaces de esos pensamientos negativos que están deteniendo. Vive tu mejor vida ahora, piensa positivo. Y muchas iglesias están llenas porque es lo único que predican y nunca se menciona el pecado. Y nunca se menciona, o si el pecado dicen que el pecado es un error. De hecho, la Biblia enseña que una gran parte de nuestro problema es que pensamos muy altos de nosotros mismos, no muy bajo. Take that to the bank. Put me on Twitter on this one. Ese ponme en Twitter. Que de hecho la Biblia enseña que una gran parte de nuestros problemas es que pensamos muy alto de nosotros mismos, no muy bajo. Tú y yo somos tierra. Tú y yo llegamos a ser cenizas después que morimos. Tú y yo no somos nada. Por la misericordia y la gracia de Dios, tú y yo estamos aquí. Si no fuera por Él, tú y yo en esta mañana no estuviéramos vivos. Y le damos gracias a Él todos los días que Él nos ha dado la vida. Escúcheme bien, también tenemos que recordar que porque rechazaron a Dios, porque tú y yo rechazamos a Dios, porque tú y yo pensamos que lo que hemos hecho, no pensamos que el pecado es tan serio. Tengo que recordarles de algo, que el juicio activo de Dios contra el pecado. La Biblia dice que nuestra desobediencia, cuando nosotros tratamos de ser el propio CEO, el propio dueño de nuestras vidas, vivir a nuestra manera, caprichosos, con nuestro orgullo, viviendo con un pie adentro en el mundo y con otro pie afuera en la iglesia. Tú y yo, hermanos, estamos al punto de experimentar la ira de Dios. Eso es lo que Pablo dice como conclusión en su argumento en Romanos 3:19. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque Dios es un Dios justo, Él tiene que juzgar el pecado. ¿Cuántos saben eso? Eso no se le enseña en muchas iglesias. Solamente se le pinta a un Dios como un Dios positivo, un Dios que lo quiere bendecir, un Dios de proezas, un Dios que le quiero bendecir financieramente, pero nunca se le dice que tú y yo hemos roto esa relación con Cristo, con Dios, que tú y yo nos merecemos ir a un lugar que Apocalipsis habla que es un lugar del infierno. Aún Jesús, Romanos 3:20 dice que la paga del pecado es la muerte. No solamente la muerte física, pero la muerte espiritual. Y no importa cuántas uñas de gatos tú te comas, cuántos sábilas tú te comas, no importa si estás en Herbalife, si estás en 10 Light, si estás en cualquier dieta que tú estás, que no comes nada. No, todos aquí vamos a morir.
porque la paga del pecado por nuestra desobediencia a Dios es la muerte. Dice Isaías 59 versículo 2, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre usted y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharnos. Wow, esa es la pintura del evangelio, que el evangelio comienza con Dios, que el evangelio es también demostrarnos nuestro pecado, pero hay esperanza, pastor, porque me ha dicho solamente malas noticias. Hay una esperanza. El evangelio es un mensaje acerca de Cristo. ¿Estamos aquí? Diga conmigo, el evangelio es un mensaje acerca de Cristo. No acerca de una iglesia, no acerca de tú y yo, es acerca de Cristo, como Cristo el Hijo de Dios encarnado, Cristo el Cordero de Dios muriendo por el pecado, Cristo el Señor resucitado, Cristo el Salvador perfecto. Más que cualquier otra palabra en los idiomas humanos, esta tiene la habilidad de cambiar todas las cosas. Todo comienza con Dios, hay pecado, las consecuencias del pecado es muerte físicamente, espiritualmente. El pecado trae malas noticias, más consecuencias, más enfermedades, más desobediencia, que desobedecemos a Dios, más que experimentamos su ira de Dios. ¿Estamos aquí? Diga conmigo, estoy aquí con usted, pastor. Si su vecino se está durmiendo, levántalo. Dile, dormilón, no te duermas, ¿ok? No te duermas, que Dios no bendice a los que se duermen. Escúcheme bien, aquí voy. Más que cualquier otra palabra en los idiomas humanos, esta tiene la habilidad de cambiar todas las cosas. El avión cayó, pero nadie salió herido. Él tiene cáncer, pero es fácil de tratar. Su hijo estuvo en un accidente automovilista, pero está fuera de peligro. Esas dos palabras, pero está, escúcheme bien, oh qué bonito esto, una palabra de esperanza en un mensaje que se escucha ahorita oscuro. Ese es el mensaje, pero Dios, diga conmigo, pero Dios, oh aquí está, you see that? No sobre nosotros, no sobre la Virgen, no sobre los santos, no sobre el pastor, no sobre el curita, no sobre un libro, no sobre una revista, pero Dios, aquí está, oscuro se miraba mi situación, se miraba como si nadie me podía rescatar, ni aún el Chespirito, pero aquí está, pero Dios es tan gran, rico en misericordia, dice Efesios 2:4, y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo. ¿De dónde? De entre los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. La gracia de Dios es que Cristo murió en la cruz por tus pecados, que Cristo Jesús fue el Cordero máximo de Dios que tomó tu lugar. Ciertamente, dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías 53 versículo 4. Eso significa que yo soy el que debía haber muerto, no Jesús. Yo debía haber sido castigado, no Jesús. Aún así tomó mi lugar y murió por mí. Pastor, yo ya sé todo esto, yo soy un cristiano profesional, yo ya sé todo, pero a veces tú y yo nos olvidamos sobre el evangelio. Vivimos bajo la religión, vivimos y nos olvidamos lo importante, reconocer que Cristo tomó mi lugar en la cruz. Nos olvidamos de Isaías 53 por el ritmo que tenemos en nuestras vidas, y no nos recordamos constantemente del evangelio. Eran mis transgresiones, pero fueron sus heridas, mis iniquidades, pero su castigo. Era mi pecado, pero fueron sus penas, y su muerte compró mi paz. ¿Me escuchó eso? Fue su muerte que compró mi paz. Sus azotes ganaron mi sanidad, su tristeza mi gozo, su muerte mi vida. Diga conmigo, su muerte mi vida. Nunca se le olvide eso. Nunca se le olvide que usted estaba separado de Dios, pero Dios, rico en misericordia, Él tomó el primer paso. Ahora que ya reconocemos que todo comienza con Dios, que el evangelio sobre el pecado que nos revela, y también nos revela que hay Jesús, que Jesús murió por nuestros pecados, y que Él no solamente murió por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos. Porque hay muchas religiones que predican la salvación, pero no predican que su Salvador resucitó entre los muertos. Cristo no está muerto, Él está vivo. ¿Sabe?
Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mi vida. ¿Lo sientes tú en tu vida? Lo siento en mi matrimonio. Lo siento en mi no es una emoción, no es que controla, que ando tirando. No. Cristo es que yo lo siento. Yo sé que Él ha cambiado. Sé que antes yo tomaba. Sé que antes yo me echaba drogas. Sé que antes hacía. Pero cuando yo le entrego mi vida a Él, Él me transformó y Él me cambió. Y hace 20 años, hace 30, 40 años recibí a Cristo en mi corazón. Y mi vida nunca ha sido igual. Ese es el poder que estamos hablando. No solamente eso, pero termino con esto. El evangelio es un llamado a la fe y al arrepentimiento. Todo lo que yo les he dicho hoy no tiene valor en sus vidas si usted no actúa en fe. La fe es reconocer que dos cosas. Número uno, que yo soy un pecador. Diga conmigo, yo soy un pecador. Y la segunda cosa es tomar un paso de fe de que yo le entrego mi vida a Él. Y que Él va a hacer algo en mi vida. Y por eso usé la palabra arrepentimiento. Porque la palabra arrepentimiento, ¿sabe lo que significa? No es que yo vengo, escucho esta noticia, le entrego mi vida a Jesucristo, pero nunca hay un cambio en mi vida. El arrepentimiento quiere decir que yo hago un cambio en mi vida con el poder que Cristo me da en mi vida. Muchas personas levantaron su mano con Billy Graham o con el pastor. Y usted nunca ha habido un cambio en su vida. ¿Saben por qué? Porque no ha habido un arrepentimiento. Porque conforme a lo que la Biblia nos dice, el arrepentimiento quiere decir, es la palabra metanoia. Literalmente significa reflexión o cambio de opinión. Pero bíblicamente su significado no se detiene ahí. Como metanoia se usa en el Nuevo Testamento, siempre habla de un cambio, un propósito y específicamente un cambio del pecado a la luz. Entonces, muchas veces venimos a la iglesia y un llamar al altar de recibir a Cristo en su corazón, se emociona usted, pero va afuera, se mete en su carro y todavía escucha desde la Vicente Fernández, todavía va a las fiestas, todavía se adora a la Corona, a la Modelo, a Don Julio. ¿Estamos aquí, iglesia? Nunca hay un arrepentimiento de la vieja manera, vieja manera de pensar, y es difícil, pero no imposible con el poder resucitador de Jesucristo. Tengo esta mañana que creer con fe que Cristo tomó mi lugar, que Cristo Jesús murió en la cruz, que Él resucitó al tercer día, pero al mismo tiempo también arrepentirme de mi vieja manera de vivir y dejarla a un lado y rendir totalmente mi vida a Él, sin excusas. Pastor, pero no puedo dejarlo. Tú no lo puedes dejar, pero para eso se requiere el poder del evangelio, de su gracia, de su amor. Y todo esto no es porque tú y yo lo merecemos. Todo esto es porque Él lo hizo, porque te amó a mí y a ti. Oremos. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias por este evangelio que tú nos has retado hoy a creer en Él. Este evangelio que nos dice, Señor, que somos pecadores. Este evangelio que nos dice que debe haber un arrepentimiento total en nuestras vidas. Muchos de nosotros nunca hemos realmente arrepentidos de nuestros pecados, Señor. Pero en esta mañana, escúcheme bien, amigo, hermano, oyente, yo sé que tú has estado en la iglesia ya por muchos años. Esa es tal vez tu quinta, sexta iglesia que tú has andado. Déjame decirte esto, ¿quién es el Señor de tu vida? Si en esta mañana Jesús no es el Señor de tu vida, entonces tú tienes que comenzar con el evangelio, aceptarlo en esta mañana. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Ahí donde estás tú, de tu corazón al corazón de Dios, simplemente di esta oración después de mí. Ese es el comienzo de invitar a Cristo a tu vida. Esta oración no tiene el poder si no hay un arrepentimiento, si no hay un cambio de vida, si no hay un discipulado, si no hay unos cimientos en tu vida. ¿Qué hago, pastor? Ahí donde estás tú, de tu corazón al corazón de Dios, con toda la fe que tú tengas, di esta oración después de mí. Nadie más está mirando, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. ¿Y dónde estás tú? Señor, en esta mañana yo reconozco que soy un pecador, que no solamente te he ofendido, sino que has sido desobediente a ti. En esta mañana yo me arrepiento, entrego mi vida totalmente a ti. Yo creo que tú muriste en la cruz por mis pecados, que al tercer día tú resucitaste y que tú tienes el poder para cambiar, para transformar mi vida. No lo entiendo todo, Señor, pero en esta mañana estoy en serio, Señor. Estoy en serio totalmente de entregar mi vida a ti, Señor. Todo esto yo te lo pido
en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Todo rostro inclinado, todo ojo cerrado. Amigo oyente, si tú hiciste esa oración conmigo, yo quiero invitarte en esta mañana a que tú pases por la mesa de bienvenida y tú llenes una tarjetita ahí y digas ahí, yo quiero conocer más. Yo hice esa oración con el pastor. Quiero entregar mi vida totalmente. Quiero que me ayudes con este proceso. Hermano, amigo, oyente ya cristiano profesional, ¿cómo estamos con el evangelio? Nunca se te olvide que es el evangelio. Nunca se te olvide que tú no te mereces su gracia, que tú y yo no nos merecemos ser salvos, pero gracias a Dios por su salvación. Gracias, Señor, que nunca a esta iglesia se le olvide que no es por las obras que hacemos, sino por tu gracia que tú nos has salvado. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí. Bendícenos y Padre, aquellos que hicieron esta oración conmigo, que sea un comienzo de una nueva vida contigo, Señor. Yo te agradezco todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira a tu vecino, dile, vecino, ¿aprendiste algo en esta mañana? Dile, y era hora que aprendieras algo. Ahora aplícalo a tu vida, dile, aplícalo a tu vida. La semana que viene vamos a mirar la segunda parte de la salvación, porque la salvación no se termina aquí. La salvación es un proceso. Vamos a celebrar esta mañana con nuestros diezmos y ofrenda. Hay unas canastas aquí al lado, ahí en su asiento. Si usted probablemente ya se sentó en esos sobres, okay, saque ese sobre. Si quiere depositar un cheque, escríbalo al nombre de Well Community Church. Si usted no está listo, quiere hacerlo después del servicio, allá atrás tenemos una caja de madera donde usted puede depositar sus diezmos y ofrendas. Siempre damos porque Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno, y no por obligación, no porque el pastor se pone como tomate y quiere decirle a usted que dé. No, nunca lo vamos a obligar a dar. Usted da porque Dios es bueno. So, póngase de pies, el grupo nos va a dirigir en un canto más. Celebramos la bondad, la grandeza de Dios. Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.